El avión privado aterrizó con suavidad en el aeropuerto de Málaga, y mientras descendía las escalerillas, el aire nocturno me recordó lo mucho que extrañaba el calor de un verdadero hogar. Claro, mi mansión era grande, con jardines perfectos y un personal impecable, pero no podía llamarlo hogar. Esa sensación de vacío me seguía, como un huésped no invitado. Me llamo Ricardo Márquez, y si hay algo que he aprendido en la vida, es que el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte, por mucho que lo intentes evitar. Nunca lo entendí tan claramente como aquella noche en que regresé a mi mansión después de un largo viaje de negocios. Había cerrado tratos importantes en Madrid, y aunque el éxito era evidente, no sentía esa satisfacción que otros podrían esperar de alguien en mi posición. Cuando llegué a la casa, María, mi asistente de confianza, me recibió con su habitual eficiencia. Bienvenido, señor Márquez. Todo está listo para la reunión de mañana. Ah, y hemos contratado a una nueva cocinera. Su experiencia es impresionante, comentó mientras me entregaba un portafolios con documentos. Asentí sin pensar mucho en lo que decía y me dirigí a mi estudio, como siempre. Pero algo en el aire me detuvo. Desde la cocina venía un suave sonido, un tintineo metálico, como el de una cuchara contra una olla. Era extraño, ya que a esas horas la casa solía estar en completo silencio. Movido por la curiosidad, caminé hacia la cocina. Al entrar, mis ojos se posaron en una figura femenina junto a la estufa. Sus movimientos eran fluidos y tranquilos, y aunque solo veía su espalda, había algo en ella que me resultaba inquietantemente familiar. Isabel, el nombre salió de mis labios antes de que pudiera detenerlo. Ella se giró lentamente, y mi mundo se tambaleó. Era ella. Isabel Torres, mi gran amor de juventud. La mujer que había desaparecido de mi vida hace más de 20 años sin dejar rastro. Su mirada chocó con la mía, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa, tristeza y algo más que no podía descifrar. Señor Márquez, dijo con una voz que trataba de sonar profesional, pero que no lograba ocultar el peso del pasado. No esperaba que regresara esta noche. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi voz temblando. Trabajo aquí, respondió con sencillez, volviendo la vista a la olla frente a ella. Soy la nueva cocinera. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Cocinera? ¿En mi casa? ¿Cómo era posible? Miles de preguntas llenaron mi mente, pero lo único que logré articular fue, ¿por qué no me lo dijiste? No hay nada que decir, señor Márquez, respondió con frialdad, como si fuéramos simples desconocidos. Es solo un trabajo. Aquellas palabras me hirieron más de lo que esperaba. ¿Cómo podía actuar como si no tuviéramos historia? ¿Como si no hubiéramos compartido sueños y promesas que, en su momento, parecían indestructibles? Cuando intenté acercarme, ella apagó el fuego de la estufa y, sin mirarme, se marchó, dejándome solo en la cocina. Allí, rodeado por el silencio de la noche, comprendí que Isabel había vuelto a mi vida, pero no era la misma mujer que había amado. Ahora era un enigma, una sombra del pasado que no pensaba dejarme en paz. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en mi cama enorme, rodeado por el lujo que tantas veces me había parecido vacío, mirando al techo y dándole vueltas a lo que acababa de ocurrir. Isabel estaba allí, en mi casa, como si los últimos 20 años no hubieran existido. Pero al verla, con esos ojos cargados de secretos y dolor, supe que no era la misma mujer que yo había conocido. Mis pensamientos me llevaron de vuelta a aquellos días en que todo parecía tan simple. Yo era un joven de 23 años, lleno de energía, y ella trabajaba como camarera en un pequeño restaurante cerca de la casa de verano de mi familia. Nos conocimos por casualidad, pero fue suficiente para que mi vida cambiara por completo. Isabel era diferente a cualquiera que yo hubiera conocido. Su risa era contagiosa, su espíritu indomable. Con ella, podía ser yo mismo, sin las expectativas ni las presiones que mi apellido cargaba. Mi padre, Ernesto Márquez, no tardó en hacer sentir su desagrado. Siempre fue un hombre rígido, obsesionado con el legado de nuestra familia. Para él, Isabel no era más que un obstáculo en mi camino hacia el éxito. Me advirtió que me alejara de ella, que era una distracción que no podía permitirme. Pero yo no le hice caso. Me escapaba de las fiestas y reuniones familiares para encontrarme con Isabel junto al lago. Allí, bajo las estrellas, soñábamos con una vida sencilla,
lejos de la riqueza y las imposiciones. Recuerdo una noche en particular. Estábamos sentados en el muelle, nuestros pies colgando sobre el agua. Ella se rió cuando intenté remar y casi volqué la pequeña barca. Para alguien que se supone que va a dirigir imperios, no puedes ni mantener un bote en línea recta, dijo, burlándose con cariño. Fue en ese momento cuando supe que estaba dispuesto a luchar por ella, sin importar las consecuencias. Pero esa lucha nunca llegó. Una noche lluviosa fui al restaurante donde siempre nos encontrábamos. Había planeado pedirle que se quedara conmigo, que enfrentáramos a mi padre juntos. Esperé horas bajo la lluvia, pero Isabel nunca apareció. Llamé a su teléfono, fui a su apartamento, pero no había rastro de ella. Se había ido, como si nunca hubiera existido. Durante semanas, la busqué. Usé cada contacto, cada recurso que tenía, pero fue inútil. Con el tiempo, el dolor se transformó en rabia. Me convencí de que Isabel me había abandonado, de que no había sido lo suficientemente fuerte para quedarse. Fue la única manera en que pude seguir adelante. Pero ahora estaba aquí, en mi casa, y todo lo que creía haber superado volvía con fuerza. Había algo en sus ojos, en la forma en que evitaba mirarme directamente, que me decía que la historia que me había contado a mí mismo durante todos estos años estaba lejos de ser la verdad. Esa noche, mientras la ciudad dormía, tomé una decisión, descubriría por qué se fue, aunque tuviera que remover cada piedra de su pasado. No iba a dejar que desapareciera de mi vida otra vez, no sin obtener respuestas. A la mañana siguiente, me levanté antes de lo habitual. La mansión estaba en silencio, salvo por el leve crujir de la madera mientras los primeros rayos de sol iluminaban el suelo. Me dirigí al comedor, donde la mesa ya estaba perfectamente dispuesta. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero mi atención estaba en la figura que se movía con agilidad en la cocina. Isabel. La vi mientras trabajaba, su rostro tranquilo pero concentrado. No podía dejar de notar cómo los años habían cambiado su apariencia, haciéndola aún más fuerte, más decidida. Quería hablar con ella, enfrentarla, pero no sabía cómo empezar. Finalmente, aclaré mi garganta. Ella giró la cabeza levemente, reconociendo mi presencia sin dejar de remover la sartén frente a ella. Buenos días, señor Márquez, dijo sin mirarme directamente, su tono frío, casi profesional. No soportaba que me llamara así. Antes yo era simplemente Ricardo para ella, alguien que conocía todas sus expresiones, todos sus secretos. Pero ahora parecía una completa desconocida. Necesitamos hablar, dije, mi voz firme. Ella suspiró y dejó la espátula sobre la encimera. Estoy ocupada, respondió, con una indiferencia que me frustró aún más. Esto no es solo trabajo, Isabel. Sabes que no lo es. Quiero saber por qué estás aquí, después de todos estos años. Por un momento, pensé que iba a responder. Sus labios se entreabrieron, pero rápidamente cerró los ojos y negó con la cabeza. No todo gira en torno a ti, Ricardo, dijo, su voz más baja pero cargada de emociones contenidas. Las personas toman decisiones. Cambian. Se mueven. Sentí una punzada en el pecho. Pero no todo cambia, repliqué, dando un paso hacia ella. Mi voz se suavizó. Tú y yo teníamos algo real. Merezco saber qué pasó. Sus manos temblaron ligeramente, pero las escondió rápidamente, secándolas con un trapo. Antes de que pudiera decir algo más, salió de la cocina, dejando en el aire la sensación de algo sin resolver. Frustrado, me dirigí a mi estudio. Allí, frente a mi escritorio, tomé una decisión que cambiaría todo. Encendí mi computadora y comencé a buscar. Isabel Torres. Tenía que haber algún rastro de ella, alguna pista que me ayudara a entender lo que había ocurrido. Encontré información básica, su fecha de nacimiento, direcciones antiguas y una serie de trabajos modestos en diferentes ciudades. Pero algo llamó mi atención. Había un vacío en su historial, un periodo de tiempo justo después de su desaparición. Un registro en un hospital en una ciudad a más de 100 kilómetros de donde vivíamos. Era una admisión de urgencias por complicaciones relacionadas con el estrés. Mi corazón se detuvo. ¿Qué le había ocurrido? ¿Por qué había terminado en un hospital? Las preguntas se amontonaban en mi mente.
Antes de poder pensar más, una llamada interrumpió mis pensamientos. Era María, mi asistente. Señor Márquez, su reunión con los accionistas ha sido confirmada para esta tarde. ¿Alguna instrucción? Dile a Whitaker que lo llamaré más tarde, respondí, casi sin escucharme a mí mismo. Corté la llamada y volví mi atención al archivo en la pantalla. Aquello no era casualidad. Isabel había sufrido algo serio, algo que la había obligado a desaparecer. Y de alguna manera, yo estaba seguro de que mi padre había tenido algo que ver. Tenía que hablar con ella, pero esta vez, no iba a aceptar sus evasivas. No iba a detenerme hasta obtener la verdad. Esa tarde, cuando la casa quedó en silencio, aproveché para buscar a Isabel. La encontré en el jardín, de pie junto a una fila de flores que el jardinero acababa de plantar. La luz del sol se filtraba entre los árboles, iluminando su rostro con un brillo suave. Por un momento, dudé. Pero sabía que no podía seguir aplazando esto. Isabel, llamé su nombre con firmeza. Ella giró ligeramente, pero no me miró directamente. Su postura era tensa, como si ya supiera lo que estaba por venir. ¿Qué quieres ahora, Ricardo? Preguntó, su tono cargado de cansancio. Me acerqué unos pasos, asegurándome de mantener mi voz calmada, aunque mi interior estaba lleno de preguntas y emociones reprimidas. Encontré un registro tuyo en un hospital, dije sin rodeos. Fue poco después de que desaparecieras. ¿Qué ocurrió, Isabel? ¿Por qué estabas allí? Ella se tensó, sus manos se apretaron alrededor del delantal que llevaba puesto. Durante unos segundos, no respondió. Parecía debatirse entre la verdad y su necesidad de mantenerme alejado. Eso no tiene nada que ver contigo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No digas eso, repliqué, dando otro paso hacia ella. Tú desapareciste de mi vida, Isabel. Me dejaste sin una sola explicación. Y ahora, aquí estás, trabajando en mi casa como si nada hubiera pasado. Necesito entender por qué. Finalmente, Isabel levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué, Ricardo? Respondió, con una dureza que no esperaba. ¿Para que puedas sentirte mejor? ¿Para que tengas una historia más que añadir a tus triunfos? No, dije rápidamente, mi voz quebrándose un poco. No es por eso. Es porque tú significabas todo para mí. Nunca entendí por qué te fuiste. Y ahora que estás aquí, no puedo fingir que no importa. Isabel apretó los labios, sus ojos se desviaron hacia el suelo. Por un momento, pensé que se iba a marchar otra vez. Pero entonces, respiró hondo y habló, su voz temblando ligeramente. Tu padre vino a verme, dijo, cada palabra cargada de un dolor que parecía haber guardado por años. Me encontró después de que pasamos aquel día en el lago. Pensé que solo quería hablar, que tal vez estaba dispuesto a aceptarnos. Pero no fue así. Mi estómago se retorció. Ernesto Márquez, siempre tan frío, siempre tan calculador. ¿Qué te dijo? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Me amenazó, continuó ella, su mirada ahora fija en la mía. Dijo que si no te dejaba, destruiría a mi familia. Mi padre estaba endeudado, mi hermana era solo una niña. Dijo que les arruinaría la vida, que nunca estarían a salvo si yo seguía contigo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi padre había sido muchas cosas, pero jamás imaginé que llegaría a tanto. ¿Por qué no me lo dijiste? Murmuré, mi voz cargada de angustia. Habríamos enfrentado a mi padre juntos. No lo entiendes, Ricardo, replicó ella, con un filo en su voz. No solo me amenazaba a mí. Amenazaba a mi familia. No podía arriesgarme. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Yo no sabía qué decir. Durante años, había creído que Isabel me había abandonado por falta de amor, por falta de coraje. Ahora entendía que había sido todo lo contrario. Había sacrificado todo para proteger a los suyos. Hay algo más, dijo de repente, su voz más baja, más temerosa. ¿Qué cosa? Pregunté, sintiendo que el aire se volvía más denso a mi alrededor. Ella vaciló antes de responder, sus manos temblaban.
Estaba embarazada, Ricardo. De ti. El mundo pareció detenerse. Me quedé mirándola, sin saber qué decir. Las palabras no llegaban, mi mente no podía procesarlo. ¿Qué? Fue lo único que logré articular. Tuvimos un hijo, continuó ella, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Su nombre es Diego. Tiene 20 años y está estudiando ingeniería en Sevilla. Diego. Un hijo. Tenía un hijo del que no sabía nada. Mi pecho se apretó con una mezcla de culpa, shock y una extraña emoción que no podía nombrar. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, mi voz cargada de incredulidad. Isabel levantó la barbilla, su mirada desafiante a pesar de las lágrimas. Porque no podía. Si tu padre supiera que estaba embarazada, habría hecho lo imposible para quitármelo. Lo crié sola, y aunque fue difícil, nunca permití que su vida estuviera bajo la sombra de los Márquez. Me quedé allí, mirando a Isabel mientras las piezas de mi pasado se recomponían con una nueva verdad. Una verdad que lo cambiaba todo. Pasé el resto del día en un torbellino de emociones, encerrado en mi estudio. Diego. ¿Mi hijo? Las palabras resonaban en mi mente una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Isabel había soportado sola algo que debería haber compartido conmigo, y aunque entendía por qué, el peso de los años perdidos me oprimía el pecho. Esa noche, no pude resistir más. Busqué a Isabel, que estaba en su pequeña habitación dentro de la mansión. Cuando toqué a la puerta, escuché un suspiro antes de que la abriera. Sus ojos estaban cansados, pero no evitó mirarme esta vez. ¿Qué quieres, Ricardo? Preguntó, con una mezcla de cansancio y resignación. Quiero conocerlo, respondí sin rodeos. Quiero conocer a mi hijo, Isabel. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Luego cruzó los brazos, protegiéndose. Diego no sabe nada de ti, dijo, su voz tranquila pero firme. Para él, yo soy su única familia. Y así ha sido mejor. ¿Mejor? Repliqué, sintiendo la rabia asomarse en mi voz. ¿Crees que ha sido mejor para él no saber que tenía un padre? ¿Que yo no merezco conocerlo después de todo este tiempo? Isabel dio un paso atrás, su mirada encendida. ¿Y qué habría cambiado, Ricardo? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Luchado contra tu padre mientras yo cargaba con las consecuencias? No había ninguna opción que no terminara destruyendo nuestras vidas. Quería discutir, quería gritar que ella estaba equivocada, pero una parte de mí sabía que tenía razón. Mi padre, con su control y su capacidad de manipulación, habría hecho todo lo necesario para mantener a Diego fuera de mi vida. Pero ahora, él ya no estaba aquí para decidir por mí. Respiré hondo y traté de calmarme. No estoy aquí para culparte, Isabel, dije finalmente. Estoy aquí porque quiero conocerlo. Quiero ser parte de su vida, si él me lo permite. Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y confusión. Durante unos instantes, pareció estar debatiéndose consigo misma. Diego es un buen chico, Ricardo, dijo al fin, su voz más suave. Es fuerte, inteligente, y ha crecido sin necesitar nada de los Márquez. No voy a permitir que lo lastimes o que lo arrastres a tu mundo. No voy a lastimarlo, le aseguré, con una convicción que no había sentido en años. Solo quiero la oportunidad de conocerlo. Y si él decide que no quiere nada de mí, lo aceptaré. Pero necesito intentarlo. Isabel me miró durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió, aunque de manera cautelosa. Hablaré con él, dijo, su tono aún dudoso. Pero será cuando yo lo considere apropiado. Y si alguna vez lo haces sentir incómodo o lo pones en peligro, Ricardo, te juro que nunca volverás a verlo. Acepté sus condiciones sin dudarlo. Sabía que esta era mi única oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Los días siguientes pasaron con una lentitud insoportable. Isabel me evitaba en la casa, y yo intentaba concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que lo intentaba, la imagen de Diego llenaba mi mente. Me preguntaba cómo sería. ¿Tendría mis rasgos? ¿O se parecería más a Isabel? ¿Qué pensaría de mí cuando le contaran la verdad? Finalmente, una noche, escuché la voz de Isabel desde el pasillo. Estaba al teléfono,
hablándole a Diego. Hijo, quiero que vengas a casa este fin de semana, decía, tratando de sonar casual, aunque yo podía notar la tensión en su voz. Hay algo importante de lo que tenemos que hablar. Me quedé quieto, escuchando, mi corazón latiendo con fuerza. Era el primer paso hacia algo que podía cambiarlo todo. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba. Desde el amanecer del sábado, la mansión estaba extrañamente silenciosa, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Cada crujido del suelo, cada ruido en la distancia me hacía mirar hacia la puerta principal, esperando la llegada de Diego. Isabel estaba inquieta, moviéndose por la casa sin quedarse mucho tiempo en un lugar. La cocina olía a pan recién horneado, pero sus movimientos eran automáticos, como si necesitara mantenerse ocupada para no pensar demasiado en lo que estaba por venir. Yo, por otro lado, no podía hacer nada más que esperar. Finalmente, cerca del mediodía, escuché el sonido de un coche deteniéndose en la entrada. Mi corazón se aceleró. Me levanté de mi asiento en el estudio y me acerqué a la ventana. Desde allí, lo vi. Un joven salió del coche, alto, con una postura segura. Tenía el cabello oscuro y ligeramente despeinado, y aunque llevaba ropa informal, había algo en su andar que me recordó a mí mismo. Isabel salió a recibirlo. Vi cómo lo abrazaba, sus manos en los hombros de Diego mientras lo miraba con esa mezcla de amor y preocupación que solo una madre podía tener. Luego, con una breve mirada hacia la casa, comenzó a guiarlo hacia adentro. Me quedé junto a la ventana, intentando decidir cómo manejar este momento. Isabel no quería que lo enfrentara de golpe, y tenía razón. Diego no sabía nada de mí, y no podía esperar que aceptara esta situación tan fácilmente. Pocos minutos después, los escuché entrar al salón. Sus voces eran bajas, apenas audibles desde donde estaba. Decidí darles un momento, pero la curiosidad y la ansiedad me ganaron. Caminé hacia la puerta del estudio y salí al pasillo. Diego, este es Ricardo Márquez, escuché la voz de Isabel presentarme cuando llegué al umbral de la sala. Diego giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, que me sorprendieron por su intensidad, me analizaron de pies a cabeza. Había incredulidad en su mirada, como si no entendiera qué estaba haciendo yo allí. Hola, Diego, dije, tratando de mantener mi voz tranquila y relajada. ¿Y tú quién eres exactamente?, preguntó, cruzándose de brazos. Había cierto desafío en su tono, pero también una curiosidad que no podía esconder. Isabel respiró hondo. La tensión en su rostro era evidente. Miró a Diego, luego a mí, como buscando la forma de dar este paso tan delicado. Ricardo es, tu padre, soltó finalmente, su voz temblorosa. La expresión de Diego cambió en un instante. Pasó de la incredulidad al shock, y luego al enojo. Dio un paso atrás, como si el aire en la sala se hubiera vuelto insoportable. ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó, su tono elevándose. ¿Mi padre? Mi padre no está en esta ecuación. Nunca lo ha estado. Isabel trató de calmarlo, acercándose a él. Lo sé, hijo. Sé que esto es mucho, y que no lo entiendes ahora. Pero es la verdad. Y pensé que ya era momento de que lo supieras. Diego me miró con una mezcla de furia y confusión. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz cargada de resentimiento. ¿Por qué decides aparecer después de 20 años? ¿Qué quieres? Sentí como si me golpeara en el pecho. Tenía razón para estar enfadado. Tenía derecho a cuestionarme. No quiero nada de ti, Diego, respondí, dando un paso hacia él. Lo único que quiero es conocerte, si me lo permites. No sabía que existías hasta hace unos días. Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Él soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Eso es fácil de decir ahora. Pero yo crecí sin un padre. No te necesité entonces, ¿por qué te necesitaría ahora? El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar la habitación. Isabel estaba al borde de las lágrimas, pero se mantuvo fuerte. Yo sentí que cada palabra de Diego era un cuchillo, pero sabía que se merecía expresar todo lo que sentía. Tienes razón para estar enfadado, admití, mirándolo directamente. No espero que me aceptes de inmediato.
Pero, por favor, dame una oportunidad. No para cambiar el pasado, porque sé que eso no es posible, sino para construir algo ahora. Diego me miró fijamente, como si intentara decidir si mis palabras eran sinceras. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la sala. Isabel me miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Es un chico fuerte, Ricardo. Pero necesita tiempo. Asentí lentamente, comprendiendo que esto no sería fácil, pero determinado a no rendirme. Había perdido 20 años. No iba a perder más. El resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Diego se encerró en la habitación que Isabel le había preparado, y yo respeté su espacio, aunque cada fibra de mi ser quería ir y hablar con él. Sabía que no podía forzarlo. Isabel, por su parte, trató de mantener la calma, pero sus ojos reflejaban el peso de todo lo que estaba ocurriendo. Por la noche, la casa estaba tranquila, excepto por el suave murmullo de las hojas movidas por el viento fuera de las ventanas. Yo estaba en mi estudio, mirando por el gran ventanal que daba al jardín. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué podría hacer para que Diego entendiera que yo no lo había abandonado? ¿Cómo podía recuperar, aunque fuera una pequeña parte, del tiempo perdido? Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron mis pensamientos. Me giré y vi a Isabel asomándose. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz baja. Claro, respondí, levantándome para ofrecerle un asiento. Isabel entró, pero no se sentó. Caminó hasta el ventanal y miró hacia afuera, como si también buscara respuestas en la oscuridad. Está dolido, dijo finalmente. Diego siempre ha sido independiente, pero esto lo ha sacudido. Es como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Lo entiendo, respondí, sintiendo una punzada en el pecho. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Tiene que saber que no estoy aquí para complicarle la vida, sino para formar parte de ella, si me lo permite. Isabel asintió lentamente. No es un mal chico, Ricardo. Tiene carácter, sí, pero también un buen corazón. Siempre ha tenido que ser fuerte por su cuenta, y ahora necesita procesar esto a su manera. Me giré hacia ella, notando la sombra de cansancio en su rostro. Gracias por criar a Diego, Isabel. Sé que no fue fácil, y sé que lo hiciste sola. Pero ahora quiero ser parte de su vida. Quiero apoyarlo. Isabel me miró fijamente, y por un momento, vi en sus ojos un destello del amor que alguna vez compartimos. Pero desapareció tan rápido como llegó. Hazlo bien, Ricardo. Porque si lo lastimas, no te lo perdonaré. Antes de que pudiera responder, Isabel salió del estudio, dejándome solo una vez más. A la mañana siguiente, mientras me servía una taza de café en la cocina, Diego apareció inesperadamente. Llevaba puesta una camiseta arrugada y el cabello desordenado, como si apenas hubiera dormido. Su mirada era seria, pero al menos estaba dispuesto a hablar. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando la mesa. Por supuesto, respondí, intentando no mostrar lo nervioso que estaba. Diego se sentó frente a mí, su expresión aún cargada de desconfianza. No sé qué quieres de mí, dijo, yendo directo al grano. Pero si esperas que esto sea como en las películas, donde mágicamente nos llevamos bien, no cuentes conmigo. No espero eso, respondí con calma. Solo quiero conocerte. Saber quién eres, qué te gusta, qué te importa. Diego dejó escapar un suspiro y cruzó los brazos. He llegado hasta aquí sin ti. Mi madre hizo un buen trabajo criándome sola. No creo que necesite un padre ahora. Sus palabras dolieron, pero no iba a rendirme. No estoy aquí para reemplazar nada ni a nadie. Sé que Isabel hizo un trabajo increíble contigo, y la respeto por eso. Pero tal vez, con el tiempo, podamos construir algo. Algo nuevo. Diego me miró fijamente, como si intentara descifrar mis intenciones. Finalmente, asintió ligeramente. Está bien. Pero no me pidas que confíe en ti de inmediato. Eso nunca lo haría, le aseguré. Aunque la conversación fue breve, sentí que algo había cambiado. No era una aceptación completa, pero al menos era un comienzo. Y, para mí, eso era suficiente por ahora.
Los días siguientes fueron tensos, pero había un pequeño cambio en el ambiente. Diego no me evitaba como antes, aunque todavía mantenía cierta distancia. Isabel, siempre observadora, se aseguraba de que no lo presionara demasiado. Sabía que este proceso requería paciencia, y estaba dispuesto a dar todo el tiempo necesario. Una tarde, mientras estaba revisando documentos en mi estudio, escuché el sonido de pasos acercándose. Levanté la vista y vi a Diego asomándose por la puerta. ¿Tienes un minuto?, preguntó, su tono neutral. Claro, pasa, respondí, dejando los papeles a un lado. Diego entró y se sentó frente a mi escritorio. Estaba sosteniendo algo en sus manos, una pequeña libreta. La giraba entre sus dedos como si estuviera decidiendo qué decir. Mi madre me contó un poco sobre ti, comenzó, sin mirarme directamente. Sobre tu familia, tu trabajo, y sobre mi abuelo. El nombre de Ernesto Márquez siempre traía una mezcla de emociones en mí, pero me obligué a mantener la calma. ¿Qué te dijo?, pregunté, con cuidado. Que era un hombre duro, que controlaba todo a su alrededor, dijo, finalmente levantando la mirada. Que hizo cosas para mantener su legado, incluso si eso significaba lastimar a otros. Asentí lentamente. Eso es verdad. Mi padre era un hombre implacable. Todo lo que hacía era por el bien de la familia, o al menos, eso decía. Pero su forma de protegernos a menudo significaba destruir todo a su paso. Diego me miró fijamente. ¿Y tú? ¿Eres como él? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no podía evitarla. Durante mucho tiempo pensé que tenía que ser como él para tener éxito, admití. Pero he aprendido, a veces de la manera más difícil, que hay formas diferentes de liderar y de vivir. No quiero repetir sus errores, Diego. Quiero ser mejor, especialmente ahora que sé que tengo un hijo. Diego dejó escapar un pequeño suspiro y asintió ligeramente. No voy a mentir, todo esto es extraño para mí. Pero estoy dispuesto a intentarlo. No porque necesite un padre, sino porque, bueno, quiero saber quién eres. Sus palabras fueron directas, pero cargadas de honestidad. Sentí una oleada de alivio y gratitud. Gracias, Diego. Eso es todo lo que puedo pedir. Esa misma noche, mientras Isabel estaba en la cocina preparando la cena, Diego y yo terminamos cruzándonos en el salón. Había un partido de fútbol en la televisión, y cuando pasé por allí, lo vi sentado en el sofá, mirando la pantalla con interés. ¿Te gusta el fútbol?, pregunté, acercándome con cuidado. Diego se encogió de hombros. Un poco. No soy un fanático, pero me gusta ver los partidos importantes. ¿Quién está jugando?, me senté en un sillón cercano. Barcelona contra el Real Madrid, respondió, su tono más relajado. La conversación fue sencilla, pero noté que algo en su actitud había cambiado. Por primera vez, no había tanta tensión entre nosotros. Incluso me atreví a hacer algunos comentarios sobre el partido, y él respondió, aunque con cierta cautela. Al final del juego, Diego se levantó del sofá y me miró. No ha estado tan mal, supongo, dijo, esbozando una pequeña sonrisa antes de dirigirse a su habitación. Me quedé en el salón, sonriendo. Era solo un paso pequeño, pero cada paso que nos acercaba era un triunfo. Isabel se unió a mí poco después, trayendo 2 tazas de té. Se sentó a mi lado y me miró con curiosidad. ¿Cómo va todo?, preguntó, ofreciéndome una taza. Mejor de lo que esperaba, respondí, agradeciendo el té. Creo que estamos avanzando, poco a poco. Isabel sonrió suavemente, su mirada cálida pero cautelosa. Diego es más abierto de lo que parece, Ricardo. Solo necesita tiempo para confiar. Y estoy dispuesto a dárselo, respondí con sinceridad. Mientras bebíamos en silencio, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos todos comenzando a construir algo juntos. No era perfecto, pero era un comienzo, y eso era suficiente para mí. Al día siguiente, decidí hacer algo diferente. Sabía que para conectar con Diego, tenía que demostrarle que estaba dispuesto a esforzarme. Así que, después del desayuno, lo encontré en el jardín, donde estaba revisando su teléfono mientras el sol de la mañana iluminaba los alrededores. Diego, llamé desde una distancia prudente,
para no parecer demasiado insistente. Él levantó la vista, con expresión neutral. ¿Qué pasa? ¿Te gustaría salir conmigo un rato? Hay un lugar que quiero mostrarte. Me miró con desconfianza, como si intentara adivinar mis intenciones. ¿Un lugar? Repitió, arqueando una ceja. Sí. Nada complicado. Solo pensé que podríamos salir un poco. Es un sitio que significa algo para mí, y creo que podría gustarte. Hubo un momento de silencio mientras consideraba mi propuesta. Finalmente, se encogió de hombros. Está bien. Pero no esperes ninguna charla profunda, ¿vale? Sonreí, aliviado de que aceptara. Lo que tú quieras. El camino hasta el lugar que tenía en mente fue tranquilo. Diego miraba por la ventana del coche mientras conducía. Yo intentaba no forzarlo a hablar, dejando que el tiempo y el ambiente hicieran su trabajo. Finalmente, llegamos a un pequeño lago rodeado de árboles. El agua reflejaba el cielo azul, y una ligera brisa hacía que las hojas se movieran suavemente. Aparqué el coche y bajé. Diego salió detrás de mí, mirando alrededor con curiosidad. ¿Este lugar, qué tiene de especial?, preguntó, metiendo las manos en los bolsillos. Es donde solía venir cuando necesitaba pensar, le expliqué. Y también es donde pasé algunos de los momentos más felices de mi vida. Tu madre y yo solíamos venir aquí. Diego no dijo nada, pero su expresión cambió. Caminamos juntos hacia el muelle, donde el agua golpeaba suavemente contra la madera. Me senté en el borde, dejando que mis piernas colgaran. Diego se unió a mí después de un momento, aunque mantuvo cierta distancia. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó finalmente. Porque quería compartir esto contigo. Este lugar significa algo para mí, y creo que tú también puedes encontrarle sentido. Además, pensé que sería más fácil hablar aquí, lejos de todo. Diego dejó escapar un pequeño suspiro, pero no se levantó ni rechazó la idea. A veces siento que todo esto es demasiado, dijo de repente, mirando al agua. Saber que existes, que mi vida podría haber sido diferente. No sé cómo procesarlo. Asentí, entendiendo su lucha. No espero que sea fácil, Diego. Pero tampoco espero que lo hagas solo. Estoy aquí para lo que necesites, aunque sea solo para escuchar. Por primera vez, me miró directamente, y vi en sus ojos algo más que enojo o desconfianza. Había una pequeña chispa de curiosidad, incluso de aceptación. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué intentarlo después de tanto tiempo? Porque no sabía que te tenía hasta ahora, respondí con honestidad. Si lo hubiera sabido, nada me habría detenido para estar contigo. Y aunque sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, quiero intentar construir algo nuevo. Diego permaneció en silencio por un momento, mirando el reflejo del sol en el agua. No sé si estoy listo para todo esto, admitió. Y está bien, le aseguré. Tómate tu tiempo. Yo estaré aquí cuando lo estés. Diego asintió levemente y se levantó. Miró el paisaje una última vez antes de hablar. Es un buen lugar. ¿Tranquilo? Sonreí. Sí, lo es. Regresamos al coche, y aunque no hubo grandes revelaciones, sentí que algo había cambiado. Quizás un pequeño paso, pero un paso en la dirección correcta. Esa noche, cuando llegamos a la mansión, Isabel estaba en la cocina preparando algo. Diego subió a su habitación sin decir mucho, y yo me acerqué a ella. ¿Cómo fue?, preguntó sin girarse, mientras removía una olla. Bien. Fue, tranquilo, pero necesario. Isabel sonrió ligeramente, sin dejar de moverse. Es un buen chico, Ricardo. Solo necesita tiempo. Pero creo que estás empezando a ganarte su confianza. Eso espero, respondí, apoyándome contra la encimera. Porque no hay nada que quiera más que ser parte de su vida. Esa noche, mientras me sentaba en mi estudio con un vaso de vino, me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía optimista. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero estaba dispuesto a luchar por cada paso. Al día siguiente, Diego sorprendió a todos cuando bajó temprano para el desayuno. Se sentó en la mesa junto a Isabel, aunque no dijo mucho al principio.
Su presencia era suficiente para notar que algo había cambiado. Isabel le sirvió un plato de tostadas y café, mientras yo lo miraba con discreción, intentando no arruinar el momento con demasiadas palabras. ¿Qué planes tienes hoy? Le pregunté con cautela, mientras sorbía mi café. Diego se encogió de hombros. Nada en particular. Supongo que estaré por aquí. Tal vez salga a correr por el jardín. Puedes usar el gimnasio si quieres, ofrecí. Tiene todo lo necesario. Y está climatizado. Isabel me lanzó una mirada que claramente decía no presiones. Pero, para mi sorpresa, Diego asintió. Tal vez lo haga, respondió con indiferencia, aunque había algo en su tono que sonaba menos defensivo que antes. Isabel sonrió ligeramente y cambió el tema, hablándole de un nuevo proyecto que tenía en mente para el huerto que cuidaba detrás de la mansión. La conversación fue ligera, pero el simple hecho de que estuviéramos sentados juntos, compartiendo una comida, me llenó de una satisfacción que no esperaba. Más tarde, mientras trabajaba en mi estudio, recibí un mensaje de Diego. Fue breve y directo: ¿tienes tiempo para hablar? Sonreí para mis adentros y respondí de inmediato: por supuesto. Estoy en el estudio. Diego apareció unos minutos después. Entró con las manos en los bolsillos, su postura relajada, pero con una expresión que mostraba que tenía algo importante que decir. He estado pensando mucho, comenzó, sentándose frente a mí. Sobre todo esto, sobre ti, sobre lo que significa. ¿Y? Pregunté, manteniendo mi tono calmado. Diego respiró hondo. No puedo decir que todo esté claro todavía. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Conocerte, quiero decir. Una mezcla de alivio y felicidad me inundó. No podía evitar sonreír, aunque traté de no hacerlo demasiado evidente para no hacerlo sentir incómodo. Gracias, Diego. Eso significa mucho para mí. Él asintió, pero rápidamente levantó una mano. Pero hay condiciones. Claro, dime. Primero, no quiero que intentes compensar todo lo que te perdiste comprándome cosas o tratándome como un niño pequeño. No necesito eso. Entendido. Nada de regalos exagerados. Segundo, si en algún momento siento que esto no funciona, quiero que respetes mi espacio. No quiero sentirme obligado a nada. Tienes mi palabra. Diego me miró por un momento, evaluando si mis respuestas eran sinceras. Finalmente, pareció satisfecho. Bien. Eso es todo. Se levantó para irse, pero antes de que llegara a la puerta, lo llamé. Diego. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti. Solo quería que lo supieras. Por un segundo, pensé que iba a ignorar el comentario, pero entonces vi como una pequeña sonrisa se formaba en sus labios antes de que saliera del estudio. Esa tarde, mientras Isabel trabajaba en el jardín, me acerqué a ella. Estaba de rodillas, plantando algunas hierbas, y me miró de reojo cuando me vio acercarme. ¿Qué pasa? Preguntó, limpiándose las manos en un trapo. Diego me dijo que quiere intentarlo. Conocerme. Isabel dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Me alegra escuchar eso. Siempre supe que tenía curiosidad, aunque nunca lo admitiera. Me senté en un banco cercano, observándola mientras seguía trabajando. Todo esto me hace pensar en cómo pudieron haber sido las cosas si hubiera sabido de él antes, dije, más para mí mismo que para ella. Isabel dejó lo que estaba haciendo y me miró. Ricardo, no sirve de nada pensar en lo que pudo ser. Lo que importa es lo que estás haciendo ahora. Y por primera vez, creo que estás haciendo lo correcto. Sus palabras, aunque simples, me llenaron de una extraña paz. Isabel siempre había tenido esa capacidad de hacer que las cosas parecieran menos complicadas. Esa noche, Diego y yo nos encontramos nuevamente en el salón. Esta vez no había partido de fútbol, pero él estaba viendo un documental sobre ingeniería. Me senté a su lado, y aunque no intercambiamos muchas palabras, el hecho de que estuviera dispuesto a compartir ese espacio conmigo era un gran paso. Mientras las horas pasaban, sentí que, poco a poco, estábamos comenzando a construir algo real. Algo que, con paciencia y tiempo, podría convertirse en el vínculo que ambos necesitábamos. Los días siguientes transcurrieron con una calma inesperada.
Diego comenzó a pasar más tiempo en las áreas comunes de la casa, y aunque las conversaciones seguían siendo breves, cada una de ellas sentía como un avance. Isabel, con su paciencia habitual, observaba desde la distancia, dejando que las cosas fluyeran a su ritmo. Una tarde, mientras estábamos en el gimnasio, Diego me sorprendió con una pregunta. ¿Por qué tuviste tanto éxito con la empresa? Preguntó mientras ajustaba las pesas en una máquina. Digo, no parece que todo fuera tan fácil. Sonreí, agradecido por su interés. No fue fácil. Mi padre me preparó para asumir el control desde muy joven. Me enseñó a ser implacable, a no mostrar debilidades. Pero, honestamente, creo que mi éxito vino más de aprender de los errores que de seguir sus reglas. Diego levantó la mirada, curioso. ¿Errores? Muchos. Cometí decisiones precipitadas, confié en personas que no debería, incluso dañé relaciones personales en el camino. Aprendí que el dinero y el poder no lo son todo. Y eso es algo que ahora intento cambiar. Diego asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. Es interesante. Creo que no me gustaría trabajar en una empresa como esa, pero puedo entender por qué te importa. ¿Y tú? Pregunté, cambiando el enfoque. ¿Qué te atrae de la ingeniería? Su rostro se iluminó un poco. Me gusta resolver problemas. Diseñar cosas que tengan un propósito, que mejoren la vida de las personas. No se trata solo de construir cosas grandes, sino de hacer que funcionen de la mejor manera posible. Escuchar su pasión me recordó algo de mí mismo en mi juventud, antes de que las expectativas de mi padre moldearan mi vida. Fue un momento de conexión que me dio esperanza. Esa noche, Isabel sugirió que cenáramos en el jardín. Preparó una mesa sencilla, pero hermosa, con velas y platos caseros que llenaron el aire con aromas reconfortantes. Mientras nos sentábamos, Diego parecía más relajado de lo habitual. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Hablamos de cosas sencillas, el clima, las plantas del jardín, incluso algunos recuerdos divertidos de la infancia de Diego que Isabel compartió. ¿Sabías que cuando tenía 6 años, Diego insistía en construir máquinas con cajas de cartón? Dijo Isabel, riendo. Decía que estaba inventando algo que cambiaría el mundo. Diego se ruborizó ligeramente. Eso fue hace mucho tiempo, dijo, tratando de restarle importancia, aunque sonreía. Quizás sea un buen momento para volver a intentarlo, dije, animándolo. Nunca se sabe qué podrías lograr. Diego me miró, y aunque no dijo nada, vi en su expresión que apreciaba el comentario. Más tarde, mientras recogíamos los platos, Isabel y yo nos quedamos solos en la cocina. Ella se giró hacia mí, apoyándose en la encimera. Está funcionando, dijo en voz baja. Lo veo en él. Está abriéndose a ti. Todavía hay mucho por hacer, respondí, aunque su reconocimiento me llenaba de alivio. Es un buen comienzo, Ricardo. Eso es lo importante. Me quedé en silencio, dejándome llevar por el momento. Por primera vez en años, sentí que estábamos avanzando como familia. Era un sentimiento que no quería perder. Esa noche, antes de irme a dormir, revisé algunas fotos antiguas que tenía en un álbum olvidado. Encontré una de Isabel y yo junto al lago, en aquellos días en que todo parecía más simple. Sonreí al verla, y luego pensé en Diego. Había algo de esos días en lo que estábamos construyendo ahora. Tal vez no podíamos recuperar el pasado, pero podíamos crear algo nuevo. Al día siguiente, Diego apareció temprano en mi estudio mientras yo revisaba algunos documentos. No era común que él buscara iniciar una conversación, así que dejé todo de lado de inmediato. ¿Tienes un momento?, preguntó, su tono directo pero sin la dureza de antes. Siempre, respondí, cerrando la carpeta frente a mí y señalando la silla frente a mi escritorio. Diego se sentó y, por un momento, jugueteó con el borde de su camiseta, como si estuviera organizando sus pensamientos. Estuve pensando en lo que dijiste el otro día, sobre aprender de los errores, empezó, sin mirarme directamente. Y, bueno, quiero saber más sobre ti. Sobre cómo era tu vida antes de saber de mí. La pregunta me tomó por sorpresa, pero era un buen signo. Diego estaba mostrando interés, y no iba a desaprovechar la oportunidad.
Mi vida era complicada, aunque desde fuera pudiera parecer perfecta, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Todo giraba en torno a expectativas. Mi padre me exigía que fuera el mejor en todo, que controlara cada aspecto de mi vida. Durante mucho tiempo, eso era todo lo que conocía. ¿Y qué cambió?, preguntó, mirándome ahora con curiosidad genuina. Suspiré. Cambió cuando conocí a tu madre. Isabel me enseñó que había otra forma de vivir, una que no estaba dictada por las expectativas de mi padre. Me hizo cuestionarme lo que realmente quería. Pero cuando ella se fue, me encerré de nuevo en ese mundo. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si construía algo lo suficientemente grande, llenaría ese vacío. Diego frunció el ceño, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y lo llenaste?, preguntó con franqueza. Sonreí tristemente. No. Ese vacío nunca se llenó. Porque no puedes reemplazar a las personas importantes con logros o dinero. Pero ahora que te tengo aquí, estoy empezando a entender lo que realmente importa. Diego asintió lentamente. Parecía menos tenso, como si estuviera comenzando a entenderme un poco más. Debe haber sido difícil, dijo, casi en un susurro. Pero también creo que tienes una oportunidad para hacer las cosas bien ahora. Sus palabras me impactaron. Era un gesto de apertura que no esperaba tan pronto. Gracias, Diego. Eso es lo que más quiero, y prometo no desaprovecharlo. Esa tarde, mientras paseábamos por los jardines, Isabel se nos unió. Era raro que los tres estuviéramos juntos sin que la tensión se hiciera presente, pero ese día todo parecía más tranquilo. Estaba pensando en preparar algo especial para la cena, dijo Isabel, mirando a Diego. ¿Alguna idea? Diego se encogió de hombros, pero luego sonrió levemente. Tal vez paella. Hace tiempo que no como una como las que haces tú. Isabel rió suavemente. Entonces paella será. La conversación fluyó con facilidad, y mientras caminábamos, sentí que estábamos dando pasos reales hacia algo sólido. La relación entre los tres estaba cambiando, y aunque aún había mucho por sanar, esos pequeños momentos me llenaban de esperanza. Esa noche, la cena fue más que especial. La paella que Isabel preparó estaba perfecta, y mientras comíamos bajo las luces cálidas del comedor, la atmósfera era ligera, casi festiva. Diego incluso compartió algunas historias de su tiempo en la universidad, y yo lo escuché con atención, admirando su pasión por lo que hacía. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a otra cosa?, le pregunté. No, siempre me interesó la ingeniería, respondió con entusiasmo. Me gusta construir cosas, encontrar soluciones. Es algo que me hace sentir útil. Es una gran cualidad, dije sinceramente. Tienes un enfoque que mucha gente en mi mundo envidiaría. Diego pareció apreciar el comentario, y su expresión se suavizó. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, Isabel se detuvo junto a mí en el pasillo. Hoy fue un buen día, dijo con una sonrisa cálida. Sí, lo fue, respondí, mirando hacia la puerta de la habitación de Diego. No bajes la guardia, Ricardo. Esto todavía es frágil. Pero creo que estás en el camino correcto. Asentí, sabiendo que tenía razón. Habíamos avanzado, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. A la mañana siguiente, la mansión despertó con una energía diferente. Algo había cambiado en la dinámica entre nosotros, y aunque aún quedaba mucho por construir, sentí que el aire era más ligero, menos cargado de tensiones no dichas. Diego apareció temprano en la cocina mientras Isabel y yo tomábamos café. Se sentó a la mesa y, para mi sorpresa, empezó a hablar sin que nadie le preguntara. Anoche pensé en algo, dijo, mirando primero a Isabel y luego a mí. Siempre he sido muy independiente. Mi madre me enseñó a serlo, y no me arrepiento de eso. Pero creo que tal vez, no estaría mal tener algo más de apoyo. Isabel lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. Siempre estaré aquí para ti, hijo, dijo suavemente. Diego asintió y luego giró la mirada hacia mí. ¿Y tú también, si realmente estás dispuesto a quedarte? Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, sentí que Diego me estaba abriendo una puerta, aunque fuera solo un poco. No voy a ir a ninguna parte, le aseguré,
con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Diego no respondió, pero vi una leve sonrisa cruzar su rostro antes de que tomara un trozo de pan de la mesa. Más tarde ese día, decidí mostrarle algo a Diego. Lo llevé a mi estudio, donde había guardado documentos y recuerdos que representaban años de trabajo, pero también de decisiones personales. Quiero que veas esto, le dije, señalando una carpeta vieja que había encontrado la noche anterior. Diego la tomó y la abrió, revelando una serie de bocetos e ideas antiguas que había creado cuando era joven. Habían sido planes para negocios pequeños, lejos de las exigencias de mi padre. ¿Hiciste esto?, preguntó, sorprendido. Sí, antes de que mi vida se convirtiera en lo que mi padre quería que fuera. Tenía otras ideas, otros sueños. Pero con el tiempo, los dejé de lado. Diego estudió los dibujos por un momento antes de levantar la vista. Son buenos. No parecen ideas de alguien que solo pensaba en dinero. Sonreí. Quizás no siempre fui tan diferente de ti. Diego no dijo nada, pero algo en su expresión me hizo sentir que había logrado conectar con él de una forma que no esperaba. Por la noche, Isabel sugirió que saliéramos a caminar por los jardines iluminados. Los tres paseamos lentamente, disfrutando de la tranquilidad de la noche. La conversación fue ligera al principio, pero luego Diego rompió el silencio. ¿Creen que es posible empezar de cero?, preguntó, mirando al cielo. Isabel y yo intercambiamos una mirada antes de responder. No creo que se trate de empezar de cero, dijo Isabel. Se trata de construir sobre lo que ya tenemos, incluso si no es perfecto. Estoy de acuerdo, añadí. Lo que importa es que sigamos adelante, juntos. Diego asintió, aparentemente satisfecho con nuestras respuestas. Esa noche, mientras todos se preparaban para irse a dormir, Diego se detuvo frente a mi puerta. Parecía querer decir algo, pero dudaba. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de no presionarlo. Él asintió lentamente. Solo quería decir, gracias. Por no rendirte. Mi pecho se llenó de orgullo y gratitud. Gracias a ti, Diego. Por darme esta oportunidad. Él asintió de nuevo y se fue a su habitación. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, dejando que el momento se asentara en mí. Había sido un camino largo y complicado, pero finalmente, sentía que estábamos llegando a un lugar de confianza, de conexión. Tal vez no podíamos recuperar los años perdidos, pero juntos podíamos construir algo nuevo. Algo real.